Le decía a Luis, Mariana, que empecé a leer el libro, ya casi lo termino, el de Isaac Asimov, el de El fin La de la última eternidad. pregunta. No, el fin de la eternidad. Sí, es el fin de la Ah, eternidad. sí, ajá, Ah, sí, sí, sí. y le decía a Luis que yo nunca había leído ese tipo de libros porque me parecía como que siempre quería leer las cosas reales y no las ilusorias como las fantasías. Y la verdad es que me encantó el libro, este, de cómo habla cosas que ya existen, ¿no? Como la fecundación fuera del útero, este, pues de aquella mujer tan independiente, ¿no? Y de muchas cosas que yo digo, ay, qué interesante que no había tenido la oportunidad de leer este libro, así que les agradezco que me hayan compartido este tipo de lecturas. Ay, no, nada que agradecer, qué bueno que te gustó y qué bueno que te diste la oportunidad porque fíjate que yo también tenía mucho ese sesgo y luego creo que todavía me pasa un poco con la fantasía, o sea, como que tengo que meterme más. Gracias a Úrsula he ido rompiendo un poco esa barrera, pero no sé por qué, o sea, como que veía fantasía o ciencia ficción y decía como de, no, como que no se me antoja, ¿no? No sé si era más como por escuchar que quería algo real o algo, Ah, yo también así pensaba. como más hacer, pero al final también, como ya hemos dicho, o sea, los libros que son reales, o sea, realmente cuánto de realidad tienen, ¿no? Entonces, más bien disfrutar como los géneros por lo que se distinguen, creo que eso es súper rico. O sea, ahorita la ciencia ficción está en mi top, o sea, ahorita es como lo que más me gusta, de lo que más me gusta. Y me estoy acercando también un poco más a descubrir más fantasía, sobre todo porque descubrí que el realismo mágico me encanta. O sea, primero se me hacía muy difícil de entender, justamente porque no me lo creía. Pero ahí también yo, o sea, yo me acercaba al libro como retando al autor o retando al libro, así como, a ver, dime algo que yo no conozca, dime algo que yo no sepa o algo así. Y pues eso tampoco se vale, ¿no? Entonces, una vez que dije, a ver, voy con la disposición de que me cuenten. Ahí fue cuando dije, wow, están escribiendo cosas loquísimas. ¿Qué es eso de lo real, no? Exacto. Sí, a veces juzgamos sin conocer, ¿no? No juzgues un libro por su portada. Ajá. Depende qué libro. Depende de qué libro. Yo diría que no. Yo diría que. Pero yo le doy o sea, yo le doy mucho atributo al lector y muy poco al escritor. Este, si los géneros existen, los géneros existen desde siempre, y los hemos pulido. En un principio era lo que dominaba eran las tragedias, bueno, los mitos, con base en los mitos, las leyendas. Esto fomentó las religiones, pero todo esto, este, pues fomentó también el que se generaran palabras complejas, como por ejemplo, el hecho de que tú a un dios le pusieras que es celoso y entender la idea de la palabra celoso le permitía que la gente pudiera entender eso. El que tú pudieras poner palabras así de complicadas permitió, mediante el mito, que nos pudiéramos entender esas palabras. Y después se generaron lo que son las tragedias. Bueno, primero lo que era la lírica, abundaba mucho la poesía como no se, como nada se escribía, todo tenía que ser de memoria, entonces ayudaba mucho que la memoria sea mediante versos, mediante líricas, ¿no? Para que se vean acompañados y los bardos iban de pueblo en pueblo cantando. Y justo creo que ese em, exagerar la realidad o haz de cuenta poner un dios celoso y que se distinga por ser sumamente celoso y que sea una catástrofe de celos, ayuda mucho a ver como de, imagínate que alguien fuera así de celoso. O sea, Exacto. como visualizar los celos desde algo, desde todas las vertientes, ¿no? De lo que podría pasar.
Y justo eso pasa con la ciencia ficción o la fantasía, que dices, o sea, que si vas con esta actitud de, ay, pero es que eso no puede pasar, pues probablemente no, quién sabe, ¿no? Pero el punto no es ese, es más bien decir, mira cómo este detalle puede generar tanto, ¿no? O sea, puede hacer cosas que tal vez ni nos imaginamos o puede llegar a suceder. Entonces creo que ahí también tiene mucha virtud en darse esa libertad de decir, vamos a exagerar esto para ver qué sale, porque luego incluso la realidad, bien se dice, la realidad supera la ficción. Sí, sí. Ese exageramiento que viene de cosas que la gente ve, a final de cuentas lo que nos contamos es porque lo necesitamos. Y si lo necesitamos es porque tenemos que pasar algunas pautas, necesitamos expresar algo de nosotros, representar algo. Y el hecho de que, por eso había seguido, por eso antes, pues los dioses no se veían como ahora. En estos politeísmos estaban las personas que adoran a tal, era más como las personas que prefieren hacer tal cosa, o las personas que, este, o los que se asemejan más a este dios, porque esta es la forma en la que entendemos las cosas. Entonces, cuando se superan bueno, se superan, ¿no? Es que hoy en día hablamos desde un punto donde Dios ya murió. Y entonces el hecho de que Dios ya haya muerto, pues nos vemos a nosotros como nosotros nuestros propios creadores, ¿no? Entonces, y nos podemos crear las historias que queramos. Y ahí viene la fantasía, de ahí viene la ciencia ficción, de ahí viene también el terror, o sea, todos estos géneros, tienen su génesis ahí y vienen de una génesis muy, muy en conjunto, ¿no? Es muy interesante la fantasía porque bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Todo va dependiendo de la tecnología. Y pues es ahí donde el hombre o perdón, el humano dice, a ver, ¿yo qué hago esta tecnología ya que superé a Dios de que él, o sea, hay algo tecnológico, algo que repercute en mí, que yo puedo usar esa tecnología? Está la magia, algo que no entiendo como tecnología, la ciencia ficción, de algo que acepto que es tecnología, puede que no sepa cómo usarla, por ejemplo, en el fin de la eternidad, pues viajan en el tiempo, pero realmente no saben cómo funciona. O sea, el tipo sí, viaja en el tiempo todo el tiempo a través de... Asimov explota todo, o sea, luego, si creen los que leen Marvel o ven películas de Disney y que viajan en el tiempo y viajan a 2 años después, no, 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 o sea, Asimov ya había planteado todas unas formas de elevador, de tipos de generaciones y de que ibas a ir hacia los eones y te dicen, no, es que no puedes pasar a través de aquí, porque a través de aquí, o sea, ya te hablaba de brechas en las que el mismo ser humano no puede entender lo que sucede después del otro y, o sea, lo rebusca de una forma y sí, si Asimov lograba comprender todas estas cosas era porque él era un científico, él estaba dentro de la academia, él hablaba con gente que estaba en la punta de lanza de muchas, muchas cosas, muchas investigaciones. Entonces es por eso que él podía tener como esta visión a futuro. Pues justo son buenos, no buenos, son precisos este preámbulo para comenzar a platicar sobre Italo Calvino. Em, Bienvenidos a esta sesión de cuentos post vacaciones. Em, y bueno, en esta ocasión decidimos leer a Italo Calvino porque para empezar ya habíamos escuchado, ya habíamos estado siguiendo un poco la pista de este autor, ¿no? O sea, ya nos había interesado mucho de lo que había hecho, los temas de los que hablaba, cómo hablaba sobre ellos, que incluso les recomendamos una conferencia que da Juan Villoro, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, Juan Villoro sobre Ítalo Calvino y te cuenta su vida a través de su literatura, ¿no? Y excelente, o sea, de verdad motiva mucho a leerlo. Y bueno, bueno, entre Luis y yo platicamos como sería una buena propuesta y llegamos a este porque creo que es una buena elección, tomando en cuenta que es como un autor fresco, por así decirlo. Este es prácticamente contemporáneo, es del siglo XX. Este, y justo combina varios géneros, o sea, se puede notar como fantasía, ciencia ficción, realismo mágico. Tiene
un poder en su tinta, en su forma de escribir, que creo que es importante que lo leamos, ¿no? Que hagamos esta plática sobre él. Leí un poco cómo se refieren a él y había varios que decían que era como un estilo literario experimental. Y dije como, ok, supongo que empezó siendo experimental, pero después se volvió parte de Italo Calvino, o sea, se volvió Italo Calvino, ¿no? O sea, no fue como que es todavía experimental. Se podría decir que sí, porque tiene un estilo muy peculiar, pero pues qué autor no, ¿no? O sea, como que ahí se fue distinguiendo él. Yo creo, Este, perdón, ujú, yo creo que lo dicen mucho sobre él tuvo una cercanía con un grupo francés que se juntaron, quizás en algún momento podemos hablar de ellos, se llamaron los Oulipo, el nombre es así extraño por alguna razón en concreto, y este es un grupo súper rápido, se juntaron en el siglo pasado, se juntaron unos franceses y se juntaron unos franceses escritores y unos matemáticos, y se pusieron a cuestionarse, a ver, ¿qué tanto podemos cambiar la narrativa? ¿Qué tanto podemos jugar con el lenguaje y hacer una narrativa? Y ellos generaron una revista, hicieron unas cosas loquísimas que luego podríamos leer, luego podríamos hablar de ellas. Italo Calvino lo seguía mucho, se puso en contacto mucho con ellos y como por ahí de los años 60 o 50 y tantos, sacó como 5 libros inspirados en ellos y son considerados muy, muy experimentales porque juegan de una forma con las palabras, o sea, te imaginarás, ¿no? O sea, juntaron escritores con matemáticos, entonces se pusieron a jugar con las palabras de una forma explorando y Rayuela. experimentando. No, o sea, incluso Rayuela es muy clásico para eso, para ellos, o sea, en el sentido de que pusieron a jugar bastante, ¿no? Y de ahí tuvo yo creo que por eso se dicen que es muy experimental. Sí, que se puede notar un poco, o sea, a mí me sorprendieron estos cuentos, como que yo ya había leí la mitad de Ciudades Invisibles, que es un libro suyo, y a mí se me habían hecho muy loco, ¿no? O sea, sí se me había hecho muy, muy, muy creativo, o sea, de que decía, estas ideas como que salen una vez en la vida, ¿no? Pero aún así estos cuentos me sorprendieron porque toma. Pues justamente también algo que escribí para presentarlo es que estimula mucho la reflexión de situaciones que pueden parecer sencillas, pero él nos demuestra que son complejas. ¿Por qué? Mm. Porque son humanas. O sea, él lo, lo más sencillo lo puede volver algo así súper complejo, pero no complejo en el sentido de difícil, sino de que te demuestra como cuántas perspectivas puedes tener o desde qué otros ángulos los puedes ver y te lo presenta con personajes que al principio puede ser que no te identifiques, pero justo por su complejidad empiezas a identificarte por el hecho de que lo entiendes como humano, ¿no? Y entonces empiezas a tener esta reflexión. Mira que, Y perdón, Ítalo Calvino era muy fan de las fábulas. Y fíjate cómo esto mm, que describes, y justamente en estos cuentos que leemos, fíjate cómo tiene esa intención como de fábula, ¿no? De dar una moraleja, y de ser cuentos muy accesibles. Son cuentos sí, son muy accesibles para todo el público. Y él estaba casado, no muy casado, pero él, pues su literatura era mucho para acercarse hacia esas formas. Y él también hizo una antología de cuentos clásicos. Bueno, rescató muchos cuentos y muchas historias italianas. Entonces, se ve todo este acercamiento al pueblo, se ve todo este acercamiento como a lo popular, a rescatar las leyendas, a rescatar los mitos, a rescatar todas estas historias. Y sobre todo, pues normalmente las historias de pueblo tienen una fábula en sí, ¿no? es cierto, es verdad que como que tienen esta. Pero es curioso porque normalmente las fábulas como que te dejan una lección muy directa, ¿no? E incluso hasta se suelen relacionar, o sea, se suele relacionar muy superficialmente con historias para niños, que sé que no es así del todo, ¿no? Pero así se suele relacionar y como que esto no, estos cuentos sí entiendo por qué dices que es como fábula, pero es justo como esta reflexión, ¿no? De las situaciones y cómo resulta para los personajes según el contexto del personaje. Este, y, y el último punto que quería decir para su presentación es que justo gracias a cómo lo expone,
puede tocar temas desde identidad hasta la memoria, hasta lo que podría parecer natural, o sea, podría catalogarse como naturaleza, hasta lo que es la realidad, ¿no? Punto. O sea, creo que se me hace muy rico este autor justo por eso. Creo que no lo dije, pero creo que es evidente que es italiano. Este, Bueno, pero no nació en Italia. ¿En dónde nació? Él nació en Cuba. Su padre, Italo-cubano, sí, sí. su padre y su madre son italianos. Su padre salió de Italia como por año 1800. Era botánico y no, era botánico, se dedicaba como a las ciencias naturales en general. Trabajó en México, luego cuando vivió la Revolución Mexicana, luego se fue para Cuba y en Cuba tuvieron a Italo Calvino y por eso le pusieron Ítalo, ¿no? Ujú. Que en ese entonces Ítalo era como para representar este amor como por la patria. Sin embargo, creo que menciona Juan Villoro que sus papás no se lo pusieron tanto como por la patria, sino era más porque lo extrañaban, porque querían recordar que eran de Italia, más Sí, que era por... sí, tanto su padre como su madre eran académicos. Su madre creo que también estaba metida como en las ciencias naturales, Sí, creo que pero, sí, pero no recuerdo exactamente qué. yo tampoco. Y bueno, entonces continuamos con los cuentos. Esta vez leímos ¿Por qué seleccionamos estos? Durmiendo como perros, La aventura de un soldado De él, y... Ah, del soldado. sí. Ah, no, sí, la Y... aventura de un soldado. Ah, ¿verdad? ¿Quién puso una mina o lámina en el mar? Ah, ¿quién puso la mina en el mar? ¿Quién puso la mina en el mar? Ese me fascinó. Sabía que ese me iba a gustar. ¿Por qué seleccionamos estos cuentos? Por azares de la superficialidad de juzgar al libro por su portada. Sí, ¿no? Básicamente. Pues revisamos títulos del autor y la verdad los que más nos llamaron la atención. Yo confiaba mucho en que iba a tener muy buenos cuentos, entonces pues dije, vamos a los que nos llamen más, ¿no? Y bueno, durmiendo como perros. Me encantaría escucharlos a todos, qué opinaron del cuento. Así que voy a intentar ser un poco breve por ahora. Pero bueno, durmiendo como perros cuenta esta historia de personas que están durmiendo como pueden, ¿no? Ahora sí. Me recordó mucho más bien no me recordó, como que me evocó la sensación que tuve cuando vi el, am, la película de Buñuel, pero Los Olvidados. Cuando vi Los Olvidados de Buñuel, como que me recordó eso, o sea, evocó en mí ese sentimiento que tuve cuando vi la película. Y el final me sorprendió mucho porque siento que está como esta parte súper triste y compleja que te dice cómo se acuestan para guardar calor entre ellos, gente que ni se conoce, inmigrantes incluso, y al final es como que termina vendiendo, ¿no? O sea, como que siendo parte, se supone que son pobres, pero aún así, bueno, no pobres, pero no tienen mucho dinero, supongo. Este, mm, y aún así, no recuerdo el nombre, pero este chico que tenía el contacto con la chica del colchón, El termina único que tenía rentando el nombre. colchón. Sí, pero no me acuerdo. Yo tampoco. Este, Era algo con B, creo. Algo por Belardo, ahí. algo así. Ahorita lo Algo ahí. checo. Y termina vendiendo, ¿no? Rentando el colchón. Entonces también yo me quedé como de, ¿qué me está intentando Pero, decir aquí? pero se comparten la renta entre todos. Pero, mm, Bueno, pero lo renta él. así es como yo lo entendí, ¿no? O sea, le pide el colchón a María la Loca, Juana la Loca, no me acuerdo cómo era. María, creo. Y creo que Juana la Loca era una reina. A María la Loca, y a como yo entendí, le pide el colchón y entre todos pagan la renta del colchón. O sea, o él hizo negocio, no me acuerdo, no recuerdo. No, yo entendí que él hacía negocio, o sea, que él terminaba rentando y la gente que quería dormir en el colchón le pagaba. Sí.
Bueno, al final él era el que se las sabía, ¿no? Estando en la estación. El Moreto. Pelmoreto. Era el que se las sabía estando en la estación, ¿no? Él vendía los Sí. cigarros, él andaba pues se sabía las cosas, ¿no? Y pues al final sí sacan negocio de esto, pero pues viendo la necesidad, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante en esta fábula, en este cuento, que es el de la necesidad, y algo que mencionaste tú en la introducción, que es cómo raya sobre la condición humana, o sea, la naturaleza humana. Y aquí, pues, yo creo que es clarísimo. Tú te atragantaste con la palabra pobre. Yo me iría un poco más allá. O sea, el dormir como perros lo que hace es la cuestión entre si el humano es un ser humano o es un animal. No Y sé qué te referías con atragantar, pero realmente ahí hice una pausa porque no es como que él menciona que son pobres, o sea, en ningún momento te dice que no tiene dinero, solo te lo da a entender, ¿no? exacto. Y pues desde el título te dice que duerme como perros, entonces creo que uno intuye que no vas a dormir como perros si tienes dinero, entonces como que no sabía cómo explicarlo, pero creo que Ítalo lo explica con el cuento. Por eso, o sea, a lo que voy es que va más allá de ellos, de tener o no tener dinero. Va sobre si eres humano o no eres humano. Mm. ¿Sí? En la cuestión. Y cómo estas personas, primero me gustaría enfocarnos y creo que es algo muy interesante que sucede en los tres cuentos, es el lugar. O sea, cómo nos pone tres lugares diferentes, con tres contextos diferentes, tres ambientes diferentes, los personajes que viven en esos ambientes y nosotros sumergidos e inmersos en esos ambientes, en esos personajes que a primeras instancias parecen dispares unos del otro, tanto el ambiente como los personajes que viven en ellos y como los personajes que hacen vivir el ambiente. A mí me gustaría decir, ¿qué es la estación? Pues la estación es un lugar que no es lugar. Es un lugar que es tierra de nadie, que es tierra de todos. Es un lugar transitorio. Llegan para irse. Llegan para irse, exacto. Pero hay gente que no. Hay Ujú. gente que llega y se queda en la estación. ¿Y qué le pasa a esa gente que se queda en la estación? ¿Son humanos? ¿Son ciudadanos? Ah, no, antes de preguntarnos si son humanos, ¿son ciudadanos? ¿Son humanos? Si no son humanos, ¿qué tipo de animal son? Bueno, estos animales, ¿cómo duermen? ¿Dónde duermen? A mí sí algo me sorprendió es que siempre vio a las personas, sí, un poco picarescos, porque en todos sus cuentos ha tenido siempre picardía, ¿no? Siempre Sí, como, o sea, todos muy picarescos, hay tintes de comedia. todo el rato, en los tres cuentos, súper cómico. Yo me estaba carcajeando en los tres cuentos. Este, Y a pesar de ello, te pone ciertos momentos de tensión. O sea, maneja tanto ese punto. Sabe que para ponerte comedia te tiene que poner tragedia, porque en los tres cuentos hay tragedias. Y en el primer cuento, si algo me sorprendió desde un principio es cuando ya se durmió la primera persona, que me recordó mucho a Saramago como en Ensayo de la ceguera, Sí, en el cómo habla de las personas, ¿no? O sea, no tienen nombres. El único que tiene nombre es el que vende cigarros, es aquel que realmente, o sea, que se la sabe en la estación y que realmente tienen casa o algo así se entiende. Entonces, él en- y la, dime. o sea, es que ahorita me despertaste esta idea de que eso también hace referencia a que justo el que se sabe mover es el que tiene nombre, o sea, el que sabe cómo vender, sabe cómo sacar provecho, el que tiene un producto, es el que tiene nombre, o sea, el que podría ser lo menos perro posible, ¿no? O sea, podría ser un poco más humano y ni siquiera del todo. Exacto, exacto, exacto. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque los demás, es la persona que llegó primero o el migrante. Y luego a cada persona le va llamando de varias formas y sus mismas descripciones son muy cómicas, ¿no? Como dice, como la descripción de los cuerpos, la descripción de las personas, o sea, son muy, muy cómicos y toda la situación es cómica en sí, pero es Incómoda. muy, muy incómoda. Pero fíjate cómo en los tres cuentos juega lo cómico bajo la idea de lo incómodo, pero siempre la tensión como ese velo que los junta. Entonces, ¿cuál es la tensión? Son personas durmiendo en una estación de metro, ¿ok?
una persona que encontró un lugar donde apenas puede dormir y llegan otras personas que dicen, ¿cómo ven a él que nos ganó el lugar? Y yo pensé que lo iban a sacar a patadas o a golpes. Y no, dicen, a ver, no, vamos a ponerle una mantita, porque no puede Sí. ser que esté así. Y se lo juntan para dormir ellos, ¿no? O sea, Y hacen luego un termina nido. con la cabeza en el pecho de la desconocida, o sea. Exacto, exacto, exacto. Ujú. Y que la otra eran pareja, ¿no? Y ya están durmiendo y llegan otros, que son los de la Baja Italia Ujú. eh, y luego llega el papá, ¿no? Con las dos hijas y los de la Baja Italia que quieren tocar a las hijas y toda esta situación tan cómica y que luego el papá se despierta pero tiene que pisar a varios y tiene que pasar y no puede dormir y va por la estación caminando y se encuentra el cigarrero. Y de hecho creo que Belmoreto es el que se mete entre en la falda, entre dos faldas de las mujeres, así, y que se Sí, mete ahí todos como de ¿qué demonios? exacto, o sea, ya todos estaban durmiendo y dicen, y entra otra persona más y no saben ni de dónde, ¿no? Y toda esta situación comiquísima me recuerda mucho ensayo sobre la ceguera por esto, ¿no? Porque aquí ellos también son ciegos. Son ciegos porque no tienen un lugar donde dormir. No tienen de otra más que estar juntos ellos. No tienen nombre, se conocen por algunos rasgos, se conocen por cómo hablan, por lo que dicen. Tienen que ir viendo cómo hacerle, ¿no? Y hablo sobre, bueno, siempre desde el título mantiene la relación con el perro o con el humano y siempre pues no deja de ser, como mencionaba, pues la pregunta sobre la naturaleza humana como en el punto de necesidad, que es un grado máximo de necesidad, que es el descansar, que es el dormir, ahí no sitúa a personajes enemigos, sino al contrario, sitúa a personajes amistosos, a personajes que al final se tratan de ayudar entre ellos. Dicen, ok, mira, este es el mejor lugar para dormir, pues vamos a dormir todos aquí, todos los que quepamos. Y, y con eso vamos a resguardarnos, porque si estamos durmiendo muchos, no nos van a poder sacar. Entonces, ese punto, esa inflexión, yo creo que es el punto moral que tiene esta fábula, ¿no? Y, y como, Eh, pues, Ay, no, se me acaba de ir lo que iba a decir. Ah, no, ya, iba a hablar sobre cómo lo logra Ítalo, o sea, porque luego yo cuando escribo me encuentro en ese problema de no saber cómo describir, no, más bien, no sé cómo decir que están durmiendo como perros sin decirlo. Y, o sea, dar a entender algo, pero sin serlo directo, sin tratar al lector como alguien tonto, que él se va a dar cuenta, ¿no? Y creo que Ítalo lo hace muy bien porque dice, lo que necesito es poner el título. Voy a utilizar el título como la gran referencia y a lo largo de ahí me voy a basar en eso, en esa premisa que es el título. Y justo cada detalle que hace, probablemente hasta pensó como tal vez empezó con una referencia de algo y después se dio cuenta que esa referencia la podía volver hacia los perros o hacia los canes o hacia dormir en el piso y así fue generando el cuento, ¿no? Y creo que lo hace de una manera tan, iba a decir natural, pero eh, más bien muy orgánica, ¿no? O sea, como que no se ve forzada. forzado el querer decir que están durmiendo como perros. E incluso me imagino que, bueno, esto quién sabe, creo que habla más de cómo yo lo trabajo, ¿no? Ujú. Que él lo haya, que haya puesto el título al final o que así se le haya ocurrido, pero la forma en que lo escribió a mí me encantó. O sea, más allá del cuento y como todo lo que quiere contar. Creo que la forma en que lo hizo a mí me fascinó. Sí, y yo creo que es una forma que se mantiene en los tres cuentos, no abunda en florituras, no abunda Ah, en adornos, sí es descriptivo, sí hace buen uso de los adjetivos, no abunda de ellos, este, te sumerge sin agobiarte o sin ahogarte y te lleva por la historia pues, muy rico, ¿no? Y al final son cuentos que son más largos que las fábulas normales, pero pero son muy cortos, o sea, son cortos y son muy accesibles, son muy rápidos, son muy vivaces y como pone mucho humor, pues te la estás pasando bien leyéndolo, ¿no? creo que o sea, una persona de cualquier edad puede leerlo
va a disfrutarlo igual. Ana, ¿te gustaría compartirnos qué te pareció el cuento? Sí, miren, a mí no me dio tiempo leer los tres, el primero sí. Y mis comentarios son que cuando lo leí me hizo recordar que esta situación también se vive en México, ¿no? ¿Cuánta gente vemos en la calle que duerme así, justo como perros, ¿no? Y lo que decía Luis, que más allá de la pobreza, pues son seres humanos, ¿no? Y muchas veces en la actualidad pasamos y ya no vemos su miseria, ¿no? Ya no vemos su condición, ya lo normalizamos. Entonces, pero cuando lo leía, a mí no me hizo reír tanto, a lo contrario, me hizo enojar, porque pensé y me hizo reflexionar en algunas cosas. En lo primero que leí y que me hizo pensar de por qué él sentía la luz y no sentía el frío del piso. O sea, ¿qué pasaba? Que él oía y no estaba despierto. ¿Cómo puedes, este, sentir? O sea, lo que quiero decir, ¿cómo es posible que a él le lastimaba la luz cuando a mí me lastimaría más el frío del piso? Entonces, ¿será que cuando no estás muy consciente del presente, pues no percibes todo lo que está pasando, solo algunas cosas, ¿no? Mm, Después, o sea, ¿por qué es que dice, qué nos quería decir el autor cuando él dice, sentía la luz y no el frío del piso? Oía y no estaba despierto. Luego, no entendí cuando dice, el pelo erizado que no se había dado cuenta de nada. justo También eso me llamó se me hacen excelentes detalles. Pero continúa, también, continúa. también me llamó mucho la atención que yo lo veo cuando revisamos pacientes, que es real que nuestro trabajo puede mantenernos sanos y jóvenes o envejecer de acorde a lo cronológico del tiempo, ¿no? Pero que también puede ser que tengamos un trabajo que acelera el envejecimiento físico y mental, porque el cuento dice que la señora lucía vieja, aunque muy probablemente no era vieja biológicamente. Y lo Ese es veo, el segundo, ¿no? no el primero, donde dice que habla de una señora que cargaba bultos y que estaba toda como descuadrada o algo así. Ya. Ujú. Entonces, me vino a la mente cuando yo veo un paciente que hace tareas administrativas y un albañil. Tienen la misma edad biológica, pero su apariencia es totalmente distinta. El albañil tiene sus manos cuarteadas, su espalda chueca, destrozada, y, y se ve mucho más viejo que el otro, tiene la misma edad, ¿no? Entonces, eso me impactó ver que él habla de que algo que yo veo, ¿no? También, ¿por qué tomar las nalgas y los pechos de las señoras como almohada y no el de los hombres? Ahí es parte de lo cómico. Es, Luego, es que, bueno, sí, continúa. nos hace ver también que el hacinamiento da lugar al acoso sexual y que, Ah, que muchas veces no meditamos que, que no procurar respetar la intimidad de cada integrante nos va a llevar a situaciones muy difíciles como el abuso sexual, que muchas veces acaba con la vida del abusado, ¿no? El cuento que- me permite ver que no vivimos en el presente. ¿Por qué? Porque solo siento unas cosas y otras no. Oigo, pero no estoy despierto. O sea, el estar consciente es estar atento al aquí y el ahora, ¿no?
creo. Luego, también me hizo pensar que hay que valorar las cosas, por muy simples que parezcan, como tener un techo, un colchón, unas sábanas donde puedo dormir tranquilo y caliente, ¿no? Esos son mis comentarios con respecto al cuento, al primero. Sí, Gracias. es interesante esta situación en la que menciona, dice, oigo, pero no soy despierto. Pues son situaciones que hablan de la situación en la que se encuentran, de está tan cansado, que lo único que quiere es descansar, ¿no? Lo único que quiere es dormir. Y aunque escuche, aunque vea la luz, o sea, aunque escuche, el frío en el piso era lo de menos. Lo que más le impactó era el lugar donde estaba, que es todo el tiempo hay luz. No puede ser que si yo estuviera fuera, al menos tendría a veces luz y luego noche. Y eso me permitiría descansar, eso me permitiría llegar a ese dormir. Cuando habla de cómo está el cabello erizado y todo eso, a mi forma de ver, es esta descripción que va a poner sobre la situación en la que se encuentran, de que no se han bañado, no tienen una higiene, porque eso importa a segundo plano. Así como importa a segundo o hasta tercer plano, porque tú le pusiste el cariz de abuso sexual cuando nadie habló de eso, cuando nadie dijo que no, cuando nadie se exaltó por eso. Ah, y aquí lo que a mi parecer es lo que busca Calvino es decirnos, fíjense qué tan fina está la línea entre el humano y el no creerse animal, o que es la pregunta sobre la naturaleza humana, o sea, qué es lo que qué es lo que nos es natural. Y cuando tenemos una necesidad tan fuerte como es la de descansar, nos agruparemos, nos juntaremos para descansar. Sí, claro que claro que hay picardía, claro que aquí le pones el cariz de abuso sexual, pero es un cariz que lo pones a lo largo del tiempo y en tu contexto, pero que no es un contexto que se da bajo lo que él establece. Él, en este caso sí, ven la oportunidad de decir, pues voy a tocar a la mujer, voy a tocar a la chica o la mujer, ¿sabes qué? Voy a tocar al hombre, me voy a acostar con el que con el que es mi pareja, voy a poner al hombre en mi pecho para que duerma, etcétera, 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 etcétera. Son situaciones en las que no importan debido a que hay una importancia muchísimo mayor, que es la necesidad de dormir, la necesidad de descansar. Justo te iba a comentar que creo que lo ves desde una forma muy, ay, ¿cómo decirlo? O sea, esto de vivir en el presente y de estar consciente y abrir los ojos, creo que deja a un lado las cuestiones materiales y que es como el contexto en el que se está viviendo. Porque, por ejemplo, tú decías, si no se respeta la privacidad del otro, se abre puertas al abuso sexual, ¿no? Pero, ¿de qué privacidad estamos hablando acá? O sea, ni siquiera estas personas no tienen respeto, no solo por su privacidad, no tienen respeto de nadie, porque son perros para el resto de la sociedad, están durmiendo como perros. O sea, desde ahí el hablar de respeto por la privacidad creo que se queda muy corto y lo vemos desde el contexto que nosotros tenemos porque y justamente el no tener esa privacidad, los ayuda a tener calor, los ayuda a poder conocerse de esa forma de, ok, vamos a ayudarnos, vamos a dormir juntos y hacer que podamos seguir durmiendo aquí, que nadie nos corra y que pueda llegar a alguien que necesite dormir y aquí vamos a estar. Justo yo me estaba riendo mucho también en esas situaciones hasta que pasó lo de que le tocó el pecho y le tocó la nalga y etcétera. Ahí sí fue como de, ay, ¿por qué no? Porque me puse en el papel, ¿no? O sea, de que dije, si a mí me hacen eso, no manches, o sea, yo no sé qué hago, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta todo lo que ya nos está contando. O sea, no que de repente eso que nos salta aislarlo del contexto general, porque si no, solo vamos a juzgar esa acción o vamos a juzgar a la persona por solo esa acción, como cuando dice, en lugar de hacer lo que dice Luis, que es más bien ver el contexto en el que están viviendo, porque ahí nadie se lo tomó como abuso, fue más bien como de, hey,
no me toques, ¿no? Quítate o ya, o sea, pero realmente no fue como eh, algo que nosotros definiríamos como acoso, em, pero veo esa línea súper fina, ¿no? Que mencionas, Ana. Lo único que sí es que no deberíamos hablar sobre que no están conscientes o que no están despiertos tal cual. Más bien es como les están haciendo lo que pueden por como les tocó vivir. Yo esa parte de que le molesta más la luz lo veía más como retórica en el que, como había mencionado Luis, están ciegos porque no son humanos, porque están ahí desplazados, pero no tanto como porque no. Es que, ¿cómo les vas a decir que vivan en el presente a ellos? O sea, ¿cómo van a vivir en el presente si ni siquiera tienen dónde dormir? O sea, Pues no están despiertos. no, exacto, no, es que no pueden darse el tiempo para decir, estoy despierto, estoy consciente, o sea, lo único que quieren es descansar, ¿sabes? Y como lo que buscaban era una cama, ¿no? Que es la metáfora de quiero un hogar. Y si ese hogar lo van a encontrar con desconocidos, porque el hogar implica una familia, o sea, se juntan estas ideas, pues la encuentran con la persona que pueden. Y si ellos quieren un lugar caliente y cómodo, pues van a dormir. Dice que el que vende los cigarros ideó una forma en la que todos se apoyaban entre todos, ¿no? Que unos se Sí, dormían en las yo lo manetas he hecho. pero que no se podía porque al final todos se movían. Ujú. Entonces, pues es justamente esto. O sea, es te permito, y qué es lo que vamos a ver en el siguiente cuento, que es, te permito hasta aquí. Y esta línea entre la intimidad y la violencia, o la línea entre la incomodidad, ¿no? Que yo también lo iba a hilar con el siguiente cuento, que es La aventura de un soldado, que justamente yo estaba en una situación bien incómoda, porque me daba risa, pero al mismo tiempo decía como, es que no sabe ni qué está pensando la señora, o sea, la señora no ha dicho nada, no se ha movido, y él se está dando todo un trip solito. Entonces, eso daba risa, pero luego pensaba, pero es que, ¿cómo se atreve? O sea, si no recibe ninguna señal y la señora está callada, ¿por qué lo sigue intentando, no? Pero luego piensas, es que es un soldado, o sea, él tiene esta batalla, él quiere ver qué saca de ahí, él quiere dar lo mejor que tiene, quiere sacar su mejor artillería, em, y, y actuar conforme a las señales que percibe, o sea, porque nadie le va a decir, ataca ahora o no ataques. Y la forma en que Calvino utilizó un soldado para contarnos la batalla de cómo tomarle la mano a una mujer o cómo pasar a más actos, se me hizo tan buena idea que dije, ¿qué aventura es esta? ¿Por qué eligió este escenario para un soldado? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, justamente eso. A mí me gustaría, Am, sí, es muy importante como mencionas, el papel que tiene el soldado, ¿no? Porque es este soldado que es un infante, ¿no? Es el infante Tomagra. Y el infante viene de Pascua, va a su familia y es la primera vez que sale de estar con su familia, ¿no? De estar con el ejército. Y me gustaría ver lo que significa. Lo que para mí significa es la mujer viuda, ¿no? Que es la viuda, que es este terreno que no es virgen, pero pero que ya no tiene guardián, que ya no tiene aquel que lo proteja, que ya no tiene este Mm, esposo. Entonces es tierra no virgen, pero es tierra sin dueño. accesible, sin dueño, exacto, es tierra sin dueño, es tierra accesible. Y pues que iba a ser el infante Tomagra, que él lo que sabe es colonizar terrenos, sobre todo este tipo de terrenos, pues es aventurarse a ello, ¿no? Entonces, pues justamente, ¿qué hace Calvino, no? Nos va diciendo, como dices, el infante Tomagra se pone todo un trip de soldado de cada mensaje hay que inferirlo, cada mensaje hay que suponerlo, cada movimiento es un mensaje y ¿cómo se dice? Tenemos que descifrarlo, ¿no? Entonces, Y aquí un factor súper importante es que por ejemplo, el colonizar, o sea, las guerras tienen esta vista de la sociedad donde hay unos que están a favor de la guerra y en contra, ¿no? Pero el punto es que tienen apoyo de cierta cantidad de personas.
Y en esta situación, en la del soldado de conquistar a esta viuda, tiene en sí la presión social de que los demás digan qué le pasa a este soldado que se le está acercando a una viuda. Entonces, no tiene como ¿cómo se llama? Como este respaldo de decir, tengo todo alguien que me respalda para decir que voy a conquistar el terreno, ¿no? O sea, aquí tiene que batallar también contra la presión social de que no sea aceptado. Porque Bueno, como pero, soldado, como conquistador en la guerra, tal vez sí lo vayan a aceptar, pero ya estando en este terreno en donde lo están observando y donde no sabe muy bien en dónde está su respaldo, ahí es cuando empieza a dudarlo. pero eso es lo que sucede con las guerras. O sea, cuando una nación enfrenta una guerra contra otra nación, también tienen la mirada de las otras naciones. Decir, a ver, ¿cómo que ya te metiste a Polonia? A ver, ¿cómo que estás mandando armas a Ucrania? A ver, ¿cómo es que Israel está haciendo esto sobre Gaza? ¿Y cómo es que Estados Unidos lo permite, pero luego dice que no? O sea, tienen así ¿sabes? Todo este chisme dentro, así de, no, ¿viste lo que hizo? ¿Viste que ya le tocó la rótula? ¿Viste que movió la palma? Y cada movimiento que hace, ¿no? Perfectamente calculado, perfectamente, pero él hace ver como que no está calculado y está esperando el ver cómo la señora actúa, ¿no? Y la señora se hace la dormida, que no, pero bueno, a mí me gustaría decir desde el principio que, desde el principio me pareció como Bola de Cebo de Guy de Maupassant, Mm. este, por toda esta escena del vagón, ¿no? De que está dentro del vagón y que tienen el espacio eh, bien cortito y me interesó, me impactó mucho, no me impactó, me interesó mucho y me llamó mucho la atención cómo en los primeros párrafos se dedica a describir tanto a la señora, tanto a describir el por qué se sienta donde se sienta. O sea, cada detalle, cada jugada, cada paso, él sabe que para el infante Tomagra, obviamente, dice, no lo está haciendo porque sí. O sea, claramente tiene una intención detrás. Y esta intención tiene que ser por algo esto y esto y esto y esto. Y desde ahí él se convenció de que si se sentó junto a él, es porque quería tocarlo, es porque quería estar con él. De él no sé, se hizo todos los viajes que mencionas, ¿no? Entonces, me encanta cómo a medida que está sucediendo esto, nos teje una una tensión que seguimos al infante Tomagra porque él está en su misión. ¿Cuál es la misión? Conquistar la tierra, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Poco a poco, poco a poco. Cada vez va a ir avanzando más, avanzando más, avanzando más, avanzando más. Y nos va diciendo, no, 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 y nos va manteniendo en esa tensión, ¿no? De, ya puse mi mano en el bolso y ahora la voy a voltear con la palma y los dedos y las yemas y la forma en la que lo describe. Todo eso me parece, no, 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 Y magnífico. cuando pone la chamarra que está como que cubriendo, que para él significaba que le estaba dando chance que los demás no vieran, o sea, que pudiera tocarla sin que las demás personas lo vieran. Y, pero también me sorprendía mucho que de repente mencionaba que la señora estaba como dormida y ahí yo, o sea, ahí yo sí me cuestioné como de, bueno, ¿y por qué no se detuvo? O sea, ¿por qué siguió pensando que el estar dormida también era una señal para que él continuara? O sea, como que ya viéndolo también desde mi contexto, ya no el del cuento, se me hacía muy difícil poder apoyar al soldado, porque sí era como de, ay, no puedo, o sea, como que yo ya me hubiera detenido, ¿por qué siguió? O sea, ¿cuál era la orden? ¿Quién le dio la orden de que siguiera intentando conquistar, ¿sabes? Pues sí, pues en su trip mental, el hecho de que se haga la dormida, él dijo, a ver, a fuerza me tiene que sentir que la estoy tocando. Y se está haciendo la dormida. O tiene un sueño Pero, muy, muy pesado, pero ¿cómo sabía él que ella se hacía la dormida? porque lo describe. Ajá, se hacía para atrás y cerraba los ojos. O sea, él no sabía si sí se estaba haciendo la dormida o si sí estaba dormida. Alexa, silencio. Alexa, apágate. Pero, Silencia tu micrófono, porfa. Ay, sí. pero, Gracias. pues lo describe como tal. O sea, esa es parte de la tensión, es parte de la intriga. El que él Sí. no sabía, pero él tiene que suponer. O sea, él a través de sus movimientos tiene que suponer. Es como cualquier corteje al final. O sea, Es como cualquier guerra ahora que lo pienso, ¿qué es lo correcto?
O sea, ¿es correcto seguir avanzando? ¿Es correcto detenerte? ¿Cuál de los dos bandos es el que está, es lo moralmente correcto? ¿O está bien? ¿O cuál de los dos bandos tiene razón? ¿Por cuál me voy? Ahí Porque está la fábula. no conocemos el contexto hablando de una guerra, ¿no? No conocemos el contexto de las dos naciones, si no vivimos ahí, y aún así siempre queremos apoyar a alguna, ¿no? Y en esta historia no conocemos el contexto de la viuda, conocemos un poco más el del soldado, pero tampoco del todo, este, y justo es el cuestionamiento hacia el lector de en qué momento se detiene, o lo que está insinuando. ¿Tú lo insinuarías? ¿Crees que está en lo correcto? Mira, así la pongo. Fíjense, ni siquiera sabemos si es viuda, Sí, es ¿ya? cierto. O sea, fíjense cómo el mismo Calvino nos mete en las mismas suposiciones del soldado, ¿sí? Porque él se teje una idea de suposiciones y él se inventa una historia, como cualquier escritor tiene que hacerlo. Y trabajando con esta invención de su historia, tiene que seguir y seguir y seguir. Y aparte, la guerra es, vas a seguir y seguir y seguir. Y él como infante y como escritor y como aquel que corteja, es seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, tiene que hacerlo y se tiene que aventurar, ¿no? Por eso se llama la aventura de un soldado. Sí. Estoy leyendo cómo acaba porque recuerdo que fue como bien. Es que al Abrupto. principio me pareció bien anticlimático. O sea, no haciendo referencia a que estuvo mal, solo como que fue anticlimático. Este. Pero a ver, voy a leer el último párrafo. Cuando Tomagra se incorporó y debajo de él la viuda seguía con su mirada clara y severa, tenía los ojos azules, el sombrero con el velo siempre encajado en la cabeza y el altísimo pitido de tren en el campo que no acababa nunca, y afuera seguían las hileras interminables de las viñas y la lluvia que durante todo el viaje había rayado infatigable los cristales, volvía a caer con renovada violencia, sintió todavía un poco de miedo por haberse atrevido a tanto. Él, Tomagra, soldado de infantería. No, ya Exacto. me gustó más, ya me gustó más. O sea, Porque aparte te describe todo el ambiente como un ambiente de guerra también, o sea, y, lloviendo, campos infinitos. y un ambiente del cual no se había dado ni cuenta. O sea, no se había dado, nunca no se había dado ni cuenta de que estaba lloviendo, no se había dado ni cuenta de que estaba el pitido del tren, que es el símbolo de la calentura, ¿no? Y no se había dado cuenta ni siquiera que la señora tenía ojos azules, ¿no? O verdes, azules. Ujú. O sea, Azules. en ese punto, ¿no? Y el punto cuando ya la señora, como yo lo vi, la señora se permite, accede, se abre al soldado de infantería Tomagra, en ese punto es donde se da cuenta de todo eso, que por la tensión de tener que jugar con sus movidas, de tener que jugar con todas las estrategias, no se había dado cuenta, ¿no? Porque estaba muy metido en todas las estrategias. Creo que sería un súper ejercicio escribir la perspectiva de la señora. O sea, ponerse en el Buenísimo. papel y tú inventarte así como de, esto es lo que ella pensó, ¿no? Esto es lo que ella estaba haciendo. Y podrías hasta decir que no, que estaba intentando escapar, pero no lograba cómo. O que sí, que también quería y no sabía cómo darle las señales correctas o así, ¿no? Sí, Estaría súper interesante eso, la verdad. pero fíjense cómo nosotros sabemos que existe un cierto tipo de tensión porque, porque seguimos siendo contemporáneos al corteje que quiere generar esto Magra, en el sentido de que sabemos que la línea que teje entre la incomodidad, la línea que teje entre la violencia, entre el abuso, o la línea que teje entre la aventura, entre el amorío, la línea que teje entre la sexualidad, ¿no? Y fíjate, qué bueno que ahorita me despertó porque está este otro cuento que se llama Durmiendo como perros, en donde incluso nos hizo ruido que pudo haber sido como un abuso sexual o un acoso. Y luego pasamos a en donde claramente Ítalo sabe que son situaciones súper distintas, porque si el soldado hubiera hecho lo mismo que hizo el señor que tocó el pecho y las nalgas de la señora, sabría que ese contexto sí implicaría que era como un abuso sexual o un acoso. Por eso aquí te lo mantiene todo súper
de puntitas, ¿no? Como de le tocó apenas el meñique, apenas le tocó la rodilla, porque sabe que son contextos súper diferentes. Para empezar, porque los otros estaban siendo tratados como perros, como animales, ya sé que los humanos también lo somos, pero como animales, y aquí eran dos personas que estaban en una batalla, que más bien eran iguales, pero eran contrincantes. Y allá eran iguales, pero tenían algo en común, que querían el calor, que querían entenderse, que estaban durmiendo juntos. Entonces también podemos ver ahí como el mismo escritor nos dice que no era tanto un abuso, más bien, no es que no fuera un abuso, más bien es ver cómo el contexto puede impactar en las acciones, o sea, en cómo se interpretan las acciones y también cómo el personaje va a actuar. Mm. Sí, yo creo que es parte de genial cuento. Para mí fue mi favorito de los tres. Me gustaría agregar algo que me encantó cuando dice, hablaba la gente, el infante Tomagra, ¿no? Ella era una esfinge. ¿Qué significa que sea Sí. una esfinge? Pues que no develaba el misterio. Se mantenía así y no develaba el misterio. Te daban la adivinanza, pero no te la... a ver quién adivinaba. O sea, Lo cual perfecto. también está bien loco como extrapolarlo a nuestros tiempos, porque cualquiera, como que sin reflexionarlo mucho, diría como, es que no le dio su consentimiento, ¿no? Nada más estaba así. Pero también está esta parte de que muchas personas, iba a decir mujeres, pero también hombres, les gusta solo mantenerse como que las conquisten. O sea, también están estas personas que solo quieren que lleguen y ellas no van a hacer nada, ¿no? Entonces también empieza este cuestionamiento de, no sé, la naturaleza humana o cómo va a actuar una persona dependiendo su personalidad y su contexto. Claro, así como hay personas que pueden leer este cuento y te dicen, es que la señora nunca dio su consenso, su consentimiento, y hay personas que te dicen, no, sí lo dio, porque permitió que se hiciera todo esto. Y la otra persona te va a decir, no, no, porque estuvo en un momento de presión y de tensión social en la cual ni siquiera podía gritar. Y la otra persona te va a decir, no, 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 claramente dio su consentimiento al permitirlo, al no decirle nada, Y es al justo el ponerse cuestionamiento que acostada. se hacía el soldado, porque no fue como que Exacto. él dijo, sí, ya me dio la señal, le voy a tocar el meñique. Más bien empezó tocando el meñique porque se cuestionaba si sí se lo iba a permitir, pero como no veía señales claras, él decía, pues voy a seguir intentando, ¿no? Estoy segura de que si en algún punto se hubiera volteado y gritado, creo que hasta él lo decía, que no Ujú. volteaba y no le decía nada, entonces él tampoco por eso se detenía y por eso continuaba. Entonces, está interesante este papel bueno, más bien estas dudas que nos despiertan, ¿no? Como ¿qué hubieras hecho tú? ¿O crees que estuvo correcto? ¿O te hubiera gustado? O así, ¿no? También eso está padre. Sí, tengo que decir que este cuento creo que pertenece a una antología que se llama Amores Tristes o Amores Felices o algo así. Y son como 12 cuentos donde el título es La aventura de un algo. Ah, ujú, Entonces, la aventura es de un cierto. soldado es la aventura de un no sé qué, la aventura de un no sé qué, la aventura de una viuda, la aventura de un no sé qué, la aventura... La Entonces, aventura de una viuda. estoy jugando, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Sí, Ok, pero ok. a mí me fascinó este cuento, la verdad. Sí, muy Oye, bueno. Luis, y en la vida real, en nuestra época, ¿cómo tú dices que es a veces es complicado ver esa línea que divide el cortejo del acoso? Porque Mm, primero, hasta las mujeres a veces no detectamos que eso ya es acoso y nos acostumbramos a que, a lo mejor no tenemos el valor de decirle, no, 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 la verdad no me interesa en ninguna relación contigo y ya nos sentimos acosadas y como que al hombre no alcanza a leer los datos que manifiestan que la mujer ya está sintiendo acosada. Yo, yo declaro que esto es un embrollo. Este, mm, me declaro, desde el momento en el que dices la vida real, me declaro en un problema, porque ¿Por es, qué?
porque estás diciendo que este texto no es real. Estás diciendo que las palabras no son reales. Como si, como si las palabras tuvieran, como si la vida tuviera de alguna forma una dimensión de realidad que las palabras no tienen. Cuando tú y yo nos estamos comunicando con palabras, y tú cada objeto que puedes ver en el lugar donde estés, la puedes escribir con la puedes nombrar con una palabra o con dos. Cuando esas palabras son las que te permiten acceder a eso que tú crees que es realidad. Entonces, ¿qué nos indica que no va a ser real el texto que leímos? ¿O qué nos indica que no se tiene que extrapolar? ¿O que lo que consideras que es la vida real no es una extrapolación del texto? Entonces, ese es un embrollo. Y ya si nos Eso, metemos, Ítalo también tiene no, creo que es novela, sí, creo que es una novela, que te mete en ese embrollo, que justamente empieza cuando la novela ya lleva tiempo empezada y no logra terminar. Se trata de que está bien confuso. Se trata de que el lector no termina de leer la novela. De eso se trata la novela. Entonces todo el tiempo te está jugando de que ¿quién es el lector? ¿El personaje o tú? ¿Quién no está acabando la novela? ¿El personaje o tú? Porque en la novela se trata de que no estás acabando la novela por una razón u otra. Entonces, y justo estás hablando de eso. sí, Ítalo escribió también mucha metaficcionalidad. Este, y pues hablaba también mucho sobre la narrativa en sus propias novelas, y es parte de lo interesante. Y esto es algo, Ana, para que lo lo pensemos, porque cuando la gente dice, o me imagino que alguna vez lo has escuchado, que dicen que la sociedad mexicana se ha educado por telenovelas, es la verdad. ¿Y por qué digo que es la verdad y con esa seguridad? Me refiero no tanto a la telenovela en sí, sino a la representación que es la telenovela. La forma en la que dramatizan las cosas, la forma en la que la gente se sensibiliza por las cosas, que es sentida. La gente que pone sus aspiraciones. La telenovela es un reflejo, pero no solamente es un reflejo, es un reflejo del reflejo que viene desde los mitos que nos hemos contado desde antes de que aprendamos a hacer fogatas. Entonces, la misma representación, que es como viene siendo el texto, esto es un acceso de conocimiento, pero no solamente de conocimiento, o mejor dicho, es un acceso de conocimiento que nos afecta a nosotros en nuestra forma de actuar, de pensar, de convivir, de relacionarnos, etcétera, 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 etcétera. Y creo que la pregunta en cuanto a lo del acoso, que a veces tanto una persona no sabe decirlo como otra no sabe percibirlo, es justo el planteamiento que hace Calvino. O sea, justamente el soldado no sabía en qué momento ya se estaba convirtiendo en un acoso. O sea, era justo lo que él se estaba preguntando, porque creo que es o sea, creo que cualquier respuesta que demos, todos vamos a estar equivocados o todos vamos a estar en lo correcto, porque Exacto. depende mucho lo que yo permita, lo que a mí me guste que me hagan cuando me están cortejando, o lo que a ti te guste, ¿no? O sea, tal vez una caricia a mí me gusta, pero a otra persona eso ya es acoso. Creo que es más el saber percibir el rechazo de una persona o el recibimiento. Pero justamente aquí te plantea un personaje que no estaba diciendo nada, que no estaba ni rechazando ni recibiendo. Y es ahí cuando entra el cuestionamiento, ¿no? O sea, justo lo que tú te preguntas, como entonces, ¿cuándo es acoso y cuándo no? Que ahorita estamos en una época en donde ya quieren crucificar a todo aquel que no diga, bueno, no respete los límites de alguien o que otra persona es que no dijo que era acoso. Pero es que, por qué creemos que todos tenemos las mismas definiciones o que sentimos lo mismo o que esperamos lo mismo en las personas, ¿no? Creo que es ahí la complejidad de lo que plantea Calvino, el no saber cuál es la aventura, hasta dónde llega la batalla, en dónde se pierde la guerra, en dónde se gana, cuándo se detiene. Qué interesante es esto de los límites, ¿no? Porque los límites se sitúan cuando se establece el contexto. Es, por ejemplo, hay que pensarlo de esta forma. Todos tenemos la razón, todos la tenemos. O sea, si tú le preguntas a Rusia por qué está librando una guerra en Ucrania,
Los vas a escuchar a Putin o a cualquiera de ellos y vas a decir, ah, no, pues tienes la razón, porque esto y esto y esto. Y si tú escuchas a Estados Unidos y le dices, oye, ¿por qué estás librando una guerra en Ucrania? Te va a decir, no, es que por esto, y vas a decir, ah, no, pues sí, tienes la razón. Eso no significa que no vaya a haber víctimas. Eso es muy diferente. Pero en cuanto a esto, los límites se tejen por un contexto social, económico, político, biológico, etcétera, 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 etcétera. Y por eso es que es muy, muy, muy complicado. Y la única forma de acceder, hay formas de acceder a esto y Calvino nos lo enseñó. Nos enseñó cómo mostrarnos sin poner una postura en sí. Ujú. Eh, y bueno, pasando al otro cuento que se llama ¿Quién puso la mina en el mar? También me gustó mucho, lo disfruté bastante. Sobre todo porque empieza contándonos el contexto, bueno, no contándonos el contexto, pero contextualizándonos, de la plática que están teniendo estas personas que parece ser que son de las que suelen tomar decisiones en la guerra o de que son como burgueses, ¿no? Que tienen un poco más están mejor acomodados, etcétera. Y nos presenta a estas personas que están a favor de la guerra, que dicen como sí, vamos a poner esto, ataquemos acá, yo lo publico en el periódico, yo te apoyo, tal, tal, tal. Y todos están como que muy tranquilos en su ambiente y de repente llega esta persona muy distinta a ellos, viene de otro ambiente que viene a vender comida, bueno, peces. Y, porque también hay mayordomos, que están esos personajes que Sí, son distintos. perdón, eso quería Ajá. decir justamente de que se hace una clara distinción entre aquellos que deciden temas como fuertes, como si entrar en guerra o no, y aquellos que es el mayordomo, que son los otros, ¿no? Y les dicen, oigan, ¿quieren mariscos? Y ellos, no, ¿cómo vamos a comer mariscos? ¿No? Es así como, pero, pues, ¿cómo vamos a traer eso? Lapras y no sé qué ven. Y dice, no, porque mira, ya llegó Bachi, bueno, llegó esta persona que trae, bla, 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 y es cuando llega, ¿no? Y Ujú. Y, y me encanta cómo presenta a la mina. O sea, porque primero es como, yo te vengo a vender pescados y todos así súper felices, sí, dame y no sé qué, no sé qué. Y luego súper curiosos como, ¿de qué traes ahí, no? Y él lo describe como un animal, o sea, él ni siquiera sabía qué era. Y se los enseña y se dan cuenta que es una mina y todavía le quieren echar la culpa de que, ay, es él, vino a explotarla aquí, no sé cuándo. En un principio les dijo, yo solo quiero que no vuelvan a tirar esta cosa al mar. O sea, él mismo lo dijo como alguien que dijo, oye, el mar no es para esto, no tiren aquí las cosas. Porque también algo súper chido que dije, se las aplicó, fue cuando le dice como, oye, ¿y tú dónde pescas? es, No son las cloacas. Y él así como de, no, las cloacas están donde se bañan. sí, de Pero nuevo, aparte, sí, la sí, sí. comedia, la picardía, Y aparte lo dice como tan natural, ¿sabes? No es como que los quiso ofender ni nada, o sea, solo le contestó como, no, o sea, las cloacas son acá, ¿no sabes? Tú te bañas y no sabes dónde están las cloacas. Este, y luego pasa lo de la mina y todos así como de, no, pues búsquenlo y no sé qué, y él desaparece, ¿no? Que eso se me hace súper preciso porque nunca te dice que Bachi quiere explotar la mina ni nada, pero justo los pone en la situación en donde cuando están discutiendo qué hacer con la mina, él ya no está, bueno, él pero sí pues sabe algo. es que él tiene que vender, ¿no? Ajá. Él sí sabe algo. Primero hay detalles muy bonitos que son cómicos, que es, él viene con dos canastas y dice, la primera la tira y la suelta en el piso, así, sin cuidado y sin nada, que es la Que mina, era la mina, ¿no? ¿sí? Y en la otra canasta tiene los mariscos, pero sobre todo tiene erizos. ¿Y qué es la importancia de que sea un erizo? Son iguales a una mina, casi, casi. Exacto. Sí. Son iguales a una mina de mar. Que de hecho yo los busqué porque vi que eran erizo de mar y lápiz. Y dije, ¿qué es esto? Tengo que saber. Y lo busqué y dije, wow, muy buenos animales eligió. Sí. Y fíjate lo interesante, él se mete al mar, se pincha con los erizos para traérselos a ellos y vendérselos. O sea, juega con todo esto todo el rato. Y es cuando dice, se encuentra con la mina, pero sí tiene un objetivo con la mina. Es devolvérsela, Regresarla. regresarla a aquellos que la pusieron ahí. Sí. O sea, Bachi o Bachi, no recuerdo si tenía acento, este, él sabe. O sea, eso es interesante. Mm,
Italo Calvino no ve al pueblo o al obrero o al trabajador, no lo ve como alguien tonto o como alguien No. ingenuo. No, no, no. Sabe que Bachí sabe. O sea, Bachí sabe que, no, no tanto qué es, pero sabe de quién la puso y se las Bachí de deja. los escollos. Bachí de los escollos. Y se la deja, ¿no? Y luego se va a hacer sus cosas. O sea, ni siquiera está escapando o haciéndose fugitivo, ¿no? O sea, me refiero a que él no tenía como esta malicia de voy a ir a explotárselas. O sea, él no quería venganza, más bien él quería regresársela a quien le pertenecía, porque decía, esto no es del mar. O sea, yo trabajo en el mar y me pincho con los erizos, no me quiero estar pinchando con este animal que ni conozco. ¿Y qué tal esta comedia entre los políticos y las tensiones entre ellos y que uno es el amante del otro Me y recordó a Sor Juana con sus comedias, porque Sor Juana te enreda bien cañón entre sus personajes que son burgueses y te bien pone, mina? tú podrías pensar que son como, eh, que van a saber qué onda, ¿no? Con las relaciones, pero están tan perdidos que no saben ni quién está con quién ni en dónde, y justo eso sucede acá. Sí, como en el momento de la mina, la esposa se le cuelga al cuello del esposo, pero también la amante se le cuelga. Sí. Y la otra dice, no recuerdo el nombre, pero dice, ¡ey! ¿No? Y dice, Aparte les pone nombres bien chistosos también, o sea, sí, lo hace adrede, o sea, lo hace sí, adrede. Y es toda esta comedia que es buenísima, ¿no? Entonces te mantiene con sí. estas ganas de todo el tiempo estarlo leyendo porque suceden cosas chistosas y más chistosas y más chistosas y más chistosas, ¿no? Y luego, ahí donde me costó hilar, que creo que tendré que volverlo a leer, porque creo que fue más de mí que no le capté, o no sé, ya me dirán. Me costó hilar mucho el cómo, ¿por qué meter estos personajes de... Está este chismoso, ¿no? Que va y les cuenta como al resto del pueblo. ¿Por qué meter Seferino, esos personajes? O sea, todos porque los que van y van por a el comer al pescado, final. Ajá. porque el pescado era para el pueblo. O sea, porque él les dice a todo el pueblo, les dice, ¿quieren comer pescado frito? Vengan, El chismoso les dice. Seferino, ajá, Ajá. les dice, porque Seferino escucha, o sea, también hay todos estos momentos cómicos en el que se mete debajo de la mesa y escucha, ¿no? Es como, Eso también y es muy sorjuanesco. sí, pues es que es mucho de la comedia de antes, ¿no? De la comedia de pastelazo, de la comedia de teatro. Sí. Entonces, y que la pongan la narrativa, ¿no? O sea, el tipo está debajo de la mesa escuchando, ¿no? Y así se entera y va con Bachi y le dice, oye, ¿cómo que está esto y esto? Ah, sí, pues vamos, hay que decirles a todos a ver si quieren, bueno, primero les hace como un Pero según yo, cuatro. Bachi no sabía. O sea, según yo, Bachi tuvo la conversación con este Galimante o algo así. Y escuchó debajo de la mesa y se fue a decirle al pueblo, pero no lo consultó con Bachi. No, pero después él, Bachi y él se van al mar porque sabe que van a poner la mina, ponen la mina en la corriente de agua, la corriente se la lleva, el ceferino saca de su estuche de, como de la mafia, saca de su estuche de violín, saca una metralleta que Que dice, le pone matacristianos. mata a cristianos y luego le llama de otra forma. Sí, nunca dice metralleta. Y saca la metralleta y empieza a disparar a la Ujú, mina y para ese entonces ya le había hablado a todo el pueblo. Y a todo el pueblo que eran los de las ciudades bajas o los barrios bajos o algo así. ujú, Y ahí los describe, ¿no? Cómo van caminando y de nuevo pone al pueblo como bueno o al pueblo como noble, sí. Calvino. Y Que al final la mina resultó ser benéfica para ellos porque pues terminaron comiendo. exacto. Exacto. Tanto comieron que el pescado, todos se agarraron pescado, la gente ayudaba a los ancianos, Esto estuvo las bien muchas, bonito, sus descripciones así de ancianos resbalándose y alguien levantándolos y de que las monjas con las beatas las con sus, beatas, sus vestidos recolectando y los que niños eran cachándolo con las manos. y las chicas jóvenes, ¿no? Que se les metían los pescados por las faldas y es, Sí. "Lim". Y que acababan Bachi acabó con todas las barbas llenas de algas y cangrejos. Y Y terminó comiendo su pescado crudo de la felicidad. sí, imagínate. Entonces, o sea, es toda esta comedia que, pues claramente tiene su nivel en la narración, ¿no? O sea,
¿Y qué diferencia el pueblo festejando, estando súper feliz, comiendo, y los otros, los burgueses, todos preocupados de vete a tu casa, ve a checar que no esté la mina ahí, va a explotar, no sé qué, y los demás súper despreocupados como de, a ver, ponla, ponla. Sí, y todos comieron pescado frito, ¿no? Dice, ya todos sacaron sus sartenes, su aceite, y todo olió a pescado frito. Ese me divirtió un montón, creo que fue una buena forma de colocar los cuentos al azar, pero estuvo bastante bien. Y completamente al azar, eso fue lo increíble. Ahora, hablemos un poco sobre los diferentes ambientes, o sea, los diferentes contextos, los personajes que pone, y, o sea, cómo se ve que Italo Calvino es un escritor con muchas herramientas muy bien afiladas. O sea, tanto que te escribe novelas, como te escribe cuentos, como te escribe ensayos, como te escribe novelas experimentales, metanarrativas, que tienen que ver con muchos temas tan diversos, tan complejos, que te pone en diferentes situaciones, que te escenifica muy bien los ambientes. Personajes súper distintos en un mismo cuento, incluso. Exacto, personajes entrañables, ¿no? O sea, este, mm, me hubiera gustado que hubiera más lectores aquí, lectura nuestra, que se hubieran acercado a leer a Italo Calvino, Sí, porque pues, de Italo Calvino va a estar difícil que seleccionemos estos libros libros de él para que los leamos aquí en el club, entendiendo pues, todas estas situaciones. Y pues conocer a estos autores, a estos escritores, pues es muy rico, ¿no? Y al menos Mariana y yo nos enfocamos mucho en que leamos muchos cuentos, ¿no? sí. Ana, tú no leíste ¿verdad? ¿O sí? Bueno, no sé si estás por Fíjate ahí. que no, solo leí el primero, Ah, ok. Sí, Te van a encantar las demás, la verdad. pero voy a leer Este, el resto. sí, están muy bonitos. Emi o Vera, nos encantaría escuchar lo que quieran decir. No sé si. Ya se tiene que retirar, Ah, ¿verdad? ya se tiene que ir. Ok, bueno. Nos hubiera encantado escuchar lo que tenían que decir. Si quieren mandarnos un comentario Ya, también, adelante. ya pude activar mi sonido. Sí, me tengo que retirar, perdón, No hay pero problema. sí los leí, la verdad es que me pareció muy divertido porque yo creo que como estudiantes más de una ocasión nos hemos cobijado con la misma manta en el Mm, único rincón que conseguimos en un hotel que nos cobraba barato por 5 estudiantes que andan de mochila al hombro. O mm, sea, vaya, yo pienso que son situaciones que se presentan en determinado momento de tu vida, en esos mismos contextos, ¿no? Ya sea que porque estás en una situación de promiscuidad, de que duermen 5 en una cama y de ujú, repente tienes los pies de uno cerca de tu nariz y porque además también se acomodan así atravesados para evitar esas cuestiones, ¿no? De que quede boca con boca, ¿no? Pero bueno, finalmente me hizo mucho acordar de eso. Viajando en el metro o en el camión de cualquier ciudad súper habitada, súper congestionada de tráfico, vives eso no en un, en un tren, sino en el camión o en el metro. Esa cercanía, este, finalmente son situaciones en la primera película, pues son situaciones de promiscuidad, de necesidad, de cobijo, donde en ambos hay una semiconciencia, ¿no? Porque están medio dormidos, medio despiertos, medio que quieren, medio que no quieren, o simple y sencillamente se dejan que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Dando permiso a que suceda lo que el tren y el pasajero permitan. Entonces, sí me parecieron interesantes esas situaciones de mucha ambigüedad, ¿no? La forma en que él relata puede ser muy divertida y más cuando lo están, como lo comentaba, ¿no? El término de soldado, la aventura, la guerra, los Sí. frentes. Sí estaría mucho más chido escuchar más perspectivas, pero yo disfruté sí, bastante la yo también. sesión. No, las Este, lecturas a mí me encantaron, la verdad.
Sí, a mí también. Me sorprendieron, o sea, yo ya iba con expectativas altas y las superaron. Por eso me sorprendí. O sea, muy pocos logran superar mis altas expectativas. Es- pero bueno, pues muchas gracias por haberse conectado y disfruten de su noche y de su año. Seguimos en contacto. Buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Ana. Hasta luego, Adiós. Emi. Buenas noches.